En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Muy buenas tardes, diputados, diputadas. Las actas de las sesiones 186 especial y 187 ordinarias se dan por aprobadas por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 188 ordinaria se encuentra a disposición de los señores y señoras diputadas. Muy buenas tardes, secretario. Señor secretario, dará lectura de la cuenta. Tiene la palabra, secretario. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un oficio de la ministra del Interior y Seguridad Pública, del ministro, perdón, del Interior y Seguridad Pública, de carácter reservado en respuesta a un requerimiento de esta comisión donde se expresaba la preocupación por el hecho de que no se habrían aumentado los sueldos de los funcionarios de Carabineros y de la PDI en los últimos años y junto con ello se solicitaba explicar las razones de que no se ha adoptado una decisión en tal sentido, como asimismo las condiciones actuales de sus remuneraciones y si se contemplaba un incremento de las mismas en el proyecto de presupuesto 2025. En segundo lugar, un oficio del jefe de gabinete del subsecretario del Interior, mediante el cual informa sobre la imposibilidad del subsecretario del Cordero para asistir a esta sesión, dado que en el mismo horario deberá comparecer ante la Comisión Especial de Control del Sistema de Inteligencia del Estado en el marco de la citación por el uso de los gastos reservados asignados a dicha subsecretaría. En tercer lugar, un correo electrónico de la asistente del Consejo Directivo, de la presidenta del Consejo Directivo del CERVEL, mediante el cual expuso la participación de la presidenta de ese organismo, señora Pamela Figueroa, debido a que durante ese mismo día y hora se desarrollará la ceremonia de conmemoración de los 100 años del servicio electoral. Al respecto, la presidenta del CERVEL hace saber su disposición para concurrir ante esta comisión en otra oportunidad. Finalmente se recibió un reemplazo por esta sesión, don Sergio Bobadilla, por el diputado don Fernando Borges. Esa es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. No hay palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre varios diputados, diputadas. Diputada Olivera tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludo a toda la comisión. Presidente, yo hoy vengo a solicitar si se puede colocar durante las próximas sesiones un proyecto de ley que concede nacionalidad por gracia al cubano Junior Ortega Ponce. Él es un deportista que se ha dedicado durante muchos años a la actividad deportiva de alto rendimiento representando a su país. Sin embargo, el año 2023, después de los Juegos Panamericanos realizados en Chile, es uno de los deportistas que se quedó en nuestro país junto a otros, buscando refugio. Por lo tanto, hoy día Yunerki está en plena actividad deportiva, sigue entrenando, pero hoy día se encuentra prácticamente sin nacionalidad. Y lo que ha venido a solicitar a este Congreso, incluso dijo que si la comisión lo requiere, él puede estar presente en la comisión para exponer su situación y así poder tramitar su nacionalidad, que esperamos sea ojalá tramitada, ojalá con celeridad, porque él ya en los próximos meses comienzan las competencias y una de las cosas que está buscando es poder representar a Chile dentro de los próximos eventos, tanto Juegos Panamericanos, Parapanamericanos, Paralímpicos, perdón, y en todos los eventos internacionales en los que él puede estar presente. Eso, presidente. Muchas gracias. Acá traje el boletín, se lo dejo al secretario para que lo tenga también Eso le en iba sus a manos. decir si es que tenía el boletín, el Sí, número y todo eso sí. para poder buscar el... 17302-06 es el número de boletín, pero de todas maneras lo traje impreso para dejarlo a la secretaría. Muchas Gracias, presidente. gracias, diputada Erika Olivera, y lo vamos a tener en consideración el proyecto. Sí, presidente, pero Sí, lo que me gustaría es solicitarle a la comisión poder acordar en el fondo una fecha próxima para ponerlo en tramitación. Sabemos que cuando se ha tramitado en este Congreso, conceder la nacionalidad en el caso de los deportistas, hemos logrado que se tramite de manera rápida, por ejemplo, en el caso de Santiago Ford y de tantos otros que representaron a Chile en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Como siempre para el deportista corre el tiempo y a veces lamentablemente se pierden de poder estar en eventos, en mega eventos deportivos.
es que yo le pido a la comisión si puede, ojalá poner una fecha de tramitación o de invitación a Yunerki para que él pueda exponer. Muchas gracias. Propongo, porque eso lo podemos ver como fácil despacho, propongo para tomar un acuerdo con la comisión que lo pongamos el próximo lunes, invitemos al deportista que venga a exponer y el próximo lunes lo ponemos martes. Sí, porque Por favor, secretario, el tiene la tema palabra. reglamentario se me había escapado. Solo las sesiones ordinarias tienen tabla de fácil despacho. Ya tendría que ser el día más. Propongo, sí, propongo que sea el día martes, como Martes 25. martes 25, si hay un acuerdo, ¿sí? Ya, se toma el acuerdo. Ofrezco la palabra sobre varios. Yo quiero comentarle a la comisión un tema antes de empezar la tabla. El día jueves pasado fui invitado a una fiscalización al aeropuerto nacional en la comuna de Pudahuel, el aeropuerto Merino justamente, y Arturo Merino Benítez, justamente. Por temas administrativos, fui invitado por la DGAC, por temas de migración, el tema eh, como presidente de la Comisión de Gobierno Interior, pero se cruzaron otros temas que llamaron mucho la atención en esta fiscalización y que quiero solicitar a la Comisión una comisión conjunta con seguridad y con transporte, porque donde estuve en el aeropuerto y fui recibido por los funcionarios, por el director de la DGOC, que agradezco toda la disposición, se conocieron avances que ha tenido el aeropuerto, pero también en una instancia que surgieron algunas preocupaciones que son eh, preocupaciones que a mí me llaman mucho la atención y yo espero que esta comisión también, sobre todo por un reportaje que emitió Canal 13, y no sé si vieron por las narcoavionetas. Bueno, son avionetas que van volando por aeropuertos privados, que lamentablemente no hay un control y trasladan drogas. Es un problema grave que estamos teniendo y yo creo que amerita que lo veamos en el Congreso Nacional, sobre todo porque, colega, el Estado de Chile no tiene capacidad para hacer un seguimiento de esta y tenemos una enorme falencia al respecto. Dado que los aeropuertos son un tema de Estado, solicito que podamos enviar un oficio a los comités para solicitar la autorización que permita sesionar en conjunto Gobierno Interior, Transporte y Seguridad, si es que existe agenda y todo, porque es un tema de prioridad nacional. Lamentablemente las narcoavionetas, y así también lo hizo ver el reportaje, y así también lo vi directamente en la fiscalización que hice en el aeropuerto internacional Arturo Merino Benítez, en el cual tenemos un problema y es un problema grave. Así que les pido si podemos tomar el acuerdo para como comité, ¿sí? A ver, señor presidente. ¿Sí? Pero hacerlo claro. Quiere hacerle la siguiente prevención. Serían comisiones unidas, pero las comisiones unidas en primer lugar están concedidas básicamente para ver proyectos de ley. Y lo otro es que más que un oficio lo que se necesita es que los jefes de comité, de los jefes de los bancadas que concurran a las reuniones de comité hagan la presentación directamente ahí. ¿Mm? O sea, que usted converse con los presidentes de las comisiones de seguridad ciudadana y de transporte y hagan ahí la solicitud en todo caso. Pero podemos pedirlo como es que comisión. Tienen que ser coordinados con las otras comisiones. O sea, estamos en eso, estamos coordinando con las otras comisiones y hay un tema a nivel nacional preocupante al respecto. De hecho, como le insisto, yo fui a fiscalizar, fui invitado por los funcionarios de la DGAC, sobre todo por un tema administrativo que es el tema de la Comisión de Gobierno Interior, pero saltaron temas que son transversales y que creo que debemos verlo en el conjunto. Por eso pido a la comisión que tomemos el acuerdo para enviar también la solicitud, claro. Igual, sí, claro. Pero es importante que las otras comisiones hagan lo propio, porque son sesiones unidas. Ni un problema. Ya. ¿Se toma el acuerdo, diputado, diputada? Se toma el acuerdo. Ofrezco la palabra sobre varios. ¿No hay más palabras sobre varios? Entonces pasamos a la orden del día. La presente sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. Como número 1, bueno,
Ya se excusó la presidenta del Consejo Directivo del CERVEL, no puede venir por una ceremonia, ella envió su excusa a esta comisión, así que pasamos al segundo punto, que es discutir en general el proyecto de ley. Diputado Mesa, tiene la palabra. Gracias, presidente. Sí, antes que pasemos del primer al segundo punto, la directora de servicio señaló una fecha en la que puede venir. Secretario, no. Diputado, manifestó no solamente su disposición a concurrir en otra oportunidad, pero sin mencionar cuál. No, no hay fecha, diputado. Eh, Vamos a iniciar la discusión en general del proyecto de ley en primer trámite constitucional y reglamentario de origen en moción de los diputados Jaime Araya, Ana María Bravo, Daniela Chicardini, Tomás Rementería, Tomás Lagomarsino y Daniel Manucheri, Daniel Melo, diputada Camila Musante, diputado Rubén Oyarzo y Leonardo Soto, que modifica la ley 21.325 de Migración y Extranjería en materia de avecindamiento y de derecho de sufragio de extranjero, el boletín número 17.062-06. Para eso está el diputado autor Daniel Manuchera y la diputada Daniela Cicardini y el diputado también Jaime Araya. Ofrezco la palabra a los diputados autores para que presenten el proyecto de ley. ¿Sí? Vamos a... Ahí se está. Diputada Daniela Chicardini tiene la palabra para presentar el proyecto como autora del proyecto. Muchas gracias, presidente. Hicimos una presentación, pero es bastante simple, pero para poder tener presente algunos pilares que son parte del objetivo central de este proyecto de ley. Si es que podemos pasar a la siguiente, presidente. Bueno, gracias a la comisión. De hecho, antes quiero hacer una breve introducción. Esta iniciativa, presidente, tiene más bien la adhesión de casi la mayoría de los miembros de esta comisión y creemos que es importante tener presente aquello porque acá hay voluntades bastante transversales para poder cumplir un diagnóstico común, que evidentemente tenemos una diferencia bastante significativa de acuerdo a la legislación comparada. O sea, es más, Chile es un caso bien excepcional, porque a nivel mundial solo 3 países tienen, ¿no es cierto?, la condición de permitir o habilitar a extranjeros para poder tener derecho a voto en las distintas, ¿no es cierto?, categorías que hoy día existen en nuestro país, tanto comicios comunales, regionales, parlamentarios y presidenciales. Entonces, fundamentos teóricos, lo decía recién, evidentemente, en primer lugar, la soberanía nacional, que exista una base de independencia y autodeterminación. 2, ciudadanía, implica pertenencia y responsabilidad cívica. Y también identidad nacional, que es un componente crucial para la cohesión social. Siguiente. El voto como derecho y responsabilidad. Expresión de identidad, refleja valores compartidos por la comunidad, un compromiso cívico, requiere un vínculo permanente con el país y creo que este punto en particular es uno de los más importantes porque eso es un mínimo denominador que existe en el resto del mundo y que debe existir más bien un compromiso con la nación, una responsabilidad, ¿no es cierto?, con las autoridades al cual yo deposito mi confianza y además una participación activa también en nuestro país en materia política. Participación, lo decía recién, en decisiones que inciden profundamente en el país. Siguiente. Y acá yo lo adelantaba, legislación internacional. Lo quise poner porque también es como bien curioso. Yo por lo menos no conocía el país Malawi, pero fíjese que con Uruguay y Chile son los únicos 3 países en el mundo que tienen esta excepción. Uruguay, extranjeros de buena conducta pueden votar, también considerando que tengan una familia constituida en la República, con capitales, propiedades o siendo profesional con 3 años de residencia habitual, y también aquellos sin familia requieren de 5 años y solo pueden ejercer los derechos de la ciudadanía luego de 3 años adicionales de haber obtenido la carta de otorgamiento.
y Malawi permite el voto a los extranjeros en elecciones parlamentarias con 7 años de residencia. ¿Qué es lo que pasa en nuestro país, presidente? Le decía recién, excepcionalidad, Chile permite voto sin nacionalización, a diferencia de la gran mayoría de los países de la OCDE y de Latinoamérica, avecindamiento, contabilizando desde la obtención de la residencia temporal, y creo que esto es importante tenerlo presente porque es una de las ideas matrices que contiene nuestra moción parlamentaria, porque nosotros hacemos una modificación en la Ley de Migración y Extranjería que hace también alusión a nuestra Constitución en el artículo 14 y que voy a leer para poder entender cómo también esto se va desmenuzando en materia legislativa. El artículo 14 de la Constitución dice: los extranjeros vecindados en Chile por más de 5 años y que cumplan con los requisitos señalados en el inciso primero del artículo 13 podrán ejercer el derecho de sufragio en los casos y formas que determina la ley. ¿Y qué es lo que determina la ley? En el artículo 174 del avecindamiento. Para efectos de ejercer el derecho de sufragio de acuerdo a lo señalado en el artículo 14 de la Constitución Política de la República, el avecindamiento se contabilizará desde que el extranjero obtiene un permiso de residencia temporal. Y esto es lo que contiene nuestro proyecto de ley. Y quiero ir a la siguiente presentación. Si podemos pasar a la siguiente. A la siguiente. Porque acá son los 4 pilares importantes que contiene la moción parlamentaria, porque nosotros, en primer lugar, hacemos un cambio, y esto es lo que innova en el proyecto de ley, de pasar de residencia temporal a residencia definitiva, ¿ya? Y una vez teniendo la residencia definitiva, que concurran 5 años para que, en este caso, los extranjeros puedan tener derecho a sufragio. Y no a todos los comicios, sino que solamente a, en este caso, voto municipal, y que sea además de carácter voluntario. El voto no será obligatorio en el caso de los extranjeros, porque creo que es importante también saber de cuál es el compromiso real que tiene cada extranjero, si existe una motivación o incentivo con un mayor compromiso de querer, ¿no es cierto?, también dar cuenta de cuáles son las autoridades que les gustaría, ¿no es cierto?, que también los representase en un país que ha sido, ¿no es cierto?, su segunda vivienda, por así decirlo, o su segundo hogar. Y, presidente, ¿por qué nosotros ponemos el foco en aquello? Y con esto ya voy terminando. Porque hoy día lo que establece la legislación es que sea una vez que tengan la residencia temporal. Y residencia temporal puede ser inclusive un extranjero que viene ya con un contrato y al día siguiente ya tiene el derecho a sufragio llegando a Chile. Entonces, evidentemente, ¿cuál es el compromiso? ¿Cuál es la realidad, intención o arraigo o sentido de pertenencia que tiene en Chile como para poder, ¿no es cierto?, también determinar quiénes son sus representantes? Yo creo, presidente, que nuestro proyecto de ley se hace cargo también de un problema, y si es que nos podemos volver 2 para atrás, porque quiero terminar con los datos más bien objetivos que nos ha entregado el Servicio de Migración, porque creo que es importante saber, datos del INE y del Servicio de Migración. El total estimado es de 1.918.583 personas extranjeras residentes al 31 de diciembre del año 2023. Esto representa un crecimiento absoluto de 82.446 personas y un incremento relativo a un 4.5% respecto al año 2022. Y además la mayoría de las personas extranjeras residentes en Chile son de Venezuela, estamos hablando de 728.000 y fracción, seguido de Perú, 260.000, Colombia, 209.000, casi 210.000, Haití 188.000, Bolivia 180.000 y Argentina 83.000. ¿Qué quiero decir con estos datos, presidente? Que evidentemente, si nosotros contáramos con ese universo de extranjeros, pueden incidir
de manera significativa en una elección. Por lo tanto, no deja de ser importante el hacernos cargo de una regulación más responsable, de acorde, ¿no es cierto?, también a las realidades de Chile, y además algo que para mí es de sentido común, que no se malinterprete la intencionalidad que hubo hace ya muchos años, desde que estaba la Constitución, porque había un interés distinto de poder, ¿no es cierto?, fomentar el ingreso de colonias extranjeras en términos económicos, pero la realidad hoy día de la migración en Chile es muy distinta, es muy diferente, y creo que también hay que ir adecuando también las realidades normativas y legales de nuestro país para hacerse cargo también de esas nuevas exigencias. Gracias, presidente. Gracias, diputada Daniela Chicarrini. Tiene la palabra el diputado Daniel Manucheri. Gracias, presidente. Este proyecto es muy simple. ¿Está bien? Ahí, ya. Presidente, este proyecto se trata fundamentalmente de nuestra soberanía nacional. Nosotros tenemos la profunda convicción de que las autoridades que van a tomar las decisiones más relevantes para la patria deben ser elegidas por chilenos y no por extranjeros. Las autoridades presidenciales y las autoridades parlamentarias toman decisiones de Estado sobre nuestra soberanía, sobre nuestras fronteras, sobre las relaciones internacionales, sobre los tratados internacionales, sobre las leyes que nos rigen. Y estas son decisiones que afectan a todos los chilenos y nosotros creemos que deben ser tomadas por ciudadanos chilenos. Y si un extranjero quiere participar legítimamente de este debate, nuestra legislación nacional le da la posibilidad de que, cumplidos 5 años de residencia, esa persona puede nacionalizarse, puede tomar la nacionalidad chilena, no obstante su país de residencia anterior, y puede participar activamente de nuestra política nacional. Pero hoy día nosotros estamos en una realidad que Chile es uno de los pocos países del mundo en donde los extranjeros eligen autoridades nacionales. Los países que contemplan el voto extranjero mayoritariamente lo hacen solo para elecciones locales y con una serie de requisitos adicionales, porque son distintas las autoridades que toman decisiones a nivel local que decisiones que toman autoridades que están en el ámbito internacional, en el ámbito nacional de nuestro territorio y que dice relación con el futuro de nuestra patria. Nosotros creemos que esto además es una salvaguarda para el futuro en nuestro país, porque estamos también a puertas de una competencia finalmente de acarreo electoral internacional, porque nuestra ley, la verdad es que pudiese perfectamente hoy día ser un incentivo, por ejemplo, para que un presidente fuera a una frontera con un país, a invitar a que masivamente vengan a Chile, no pensando en el interés de Chile, ni siquiera pensando en el interés de ese otro país, sino pensando en un interés electoral dentro de nuestro territorio. Yo espero que este debate parlamentario que se va a generar, esta discusión, sea pensando en Chile, sea pensando en el país, no pensando en el cálculo electoral que pudiese existir de cara a las próximas elecciones. Porque lo que nosotros tenemos que plantearnos es que si queremos que el debate político en el futuro de Chile, porque esto era muy distinto cuando habían 30.000, 50.000 o 100.000 extranjeros en Chile, a cuando hoy día tenemos 1.900.000 extranjeros, que en el mediano plazo estos van a representar, perfectamente pueden llegar a representar entre el 10 y el 20% del padrón electoral, y eso indudablemente cambia y distorsiona absolutamente el debate político en nuestro país. Entonces la pregunta de fondo es, ¿nosotros vamos a querer que el debate político en Chile sea respecto de lo que acontece en países como Venezuela,
que sea respecto del futuro de Venezuela o sea respecto del futuro de Chile. La verdad es que nosotros no podemos terminar con una venezolanización de la política chilena. Hace mucho tiempo se levantaba el término Chilezuela y la verdad es que cuando el debate político en nuestro país se centra en políticas de otro país, la verdad es que dejamos de lado nuestras tremendas necesidades. Yo espero que este sea un debate con alturas de mira, que no sea un debate con la calculadora electoral de este momento, sino sea un debate pensando en el futuro de Chile y de su gente. Y este país es un país que puede recibir a extranjeros, y si esos extranjeros quieren participar legítimamente en nuestra política nacional, tienen todo el derecho de poder nacionalizarse con los requisitos que establece nuestra ley. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Manucheri. Tiene la palabra el diputado Jaime Araya. Ahí. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, presidente, quiero agradecer al diputado Daniel Manucheri y a la diputada Daniela Chicardini habernos invitado a firmar este proyecto de ley, que hoy día se transforma en un proyecto de sentido común. Bien se ha dicho por parte de la diputada Chicardini, podría votar 1 millón de extranjeros en la próxima elección presidencial y parlamentaria, y eso naturalmente inclina en un sentido o en otro la votación, y la elección se tiene que tratar del futuro de Chile. Yo creo que es muy importante que la comisión pudiese tramitar con celeridad este proyecto, porque quiero decirlo con mucha claridad. Me llama profundamente la atención que en el Senado hayan sectores muy apurados en poder sacar una ley express que habilite a que vote este 1 millón de extranjeros. No nos engañemos, presidente, aquí lo que está en juego es la capacidad que tenemos los chilenos y chilenas, nacidos en este territorio o que libremente han elegido tener la nacionalidad chilena, discutir el futuro de nuestro país. Por lo tanto, esto que es una modificación en apariencia muy sencilla es capital para el futuro de nuestro país, capital para las decisiones que vamos a tomar los chilenos y chilenas en elecciones, y así como ha dicho la señora Pamela Figueroa Cervel, que esto tiene que estar resuelto antes del mes de junio, presidente, yo le pediría que pusiéramos celeridad. No parece razonable que 1 millón de extranjeros pudieran estar habilitados para votar en la próxima elección presidencial y parlamentaria, porque finalmente no vamos a ser los chilenos y chilenas quienes decidamos el destino de nuestro país. Muchas gracias, diputado Jaime Araya. Tiene la palabra la diputada Camila Musante. Ahí sí. Sí. Gracias, presidente. Primero que todo, agradecer a la diputada Chicardini y al diputado Manucheri que me invitaron a ser emocionante de este proyecto. Y al igual como ha dicho el diputado Araya, yo tengo temor de lo que se quiera hacer en el Senado, porque la verdad es que veo que esta aprobación express para facilitar finalmente la votación de extranjeros, lo veo casi como un cucutazo electoral, presidente. Es un llamado a que puedan participar de las elecciones de nuestro país, cuando yo creo y defiendo en eso también el derecho y el deber del sufragio, como también con un sentido de soberanía nacional, presidente. Yo creo que el presidente de nuestro país, también el Congreso Nacional, tiene que ser electo por lo menos por extranjeros que cumplan con requisitos de residencia, como lo exponía la diputada Chicardini. Me parece impresentable que hoy día estemos en una situación donde puedan con simplemente una residencia temporal ejercer el deber que significa el sufragio en Chile. Entonces, creo que esta inclinación de la balanza que muchas veces vemos a la oposición, sobre todo ahí defender, hablando con discursos de patriotismo, ¿verdad?, y de reivindicación de la soberanía nacional, pero ¿dónde queda cuando 1 millón de extranjeros pueden ser los que van a finalmente decir quién va a ser el próximo presidente de nuestro país y que es importante tener la proyección del destino de Chile para que Chile trate y hable de los problemas de Chile? Diputada Musante, ofrezco la palabra. Diputado Mesa, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Voy a hacer un poquito de política ficción primero con este y aviso, para que nadie se pueda ofender. Este proyecto habría sido presentado y habría sido defendido con el ímpetu que vemos hoy día, presidente, si es que las 3 primeras preferencias presidenciales el día de hoy sean de centro derecha y de extremísima derecha. Yo creo que no. Yo creo que no. ¿Y sabe por qué creo que no, presidente? Porque cuando escucho los argumentos de los mocionantes, lo que veo son referencias justamente, de referencias directas a la oposición. O sea, no estoy interpretando, presidente, yo le pediría que mantuviera el orden a usted y ejerciera la facultad en la sala. Continúe. Porque yo escuché con mucha atención para entender los argumentos de los mocionantes. De referencias directas a la oposición, directa, o sea, no la estoy inventando. Se dijo con claridad la oposición.
Segundo lugar, referencia directa a valores de los cuales yo particularmente me siento muy orgulloso, como el patriotismo. Valores que hace 2 años y medio atrás eran repudiados cuando se defendía el proyecto constitucional que se rechazó el 4 de septiembre del 2022. Cuando vemos conceptos como la soberanía nacional, argumentando, cuando hace 2 años y medio lo que se buscaba era dividir esa soberanía nacional en múltiples soberanías particulares que atendían a etnias, razas y territorios. Entonces, yo me permito, presidente, mantener esa duda. Lo voy a plantear en esos términos, para que nadie se ofenda. Mantener esa duda. También me permito mantener una duda, presidente, cuando no se dice acá, por ejemplo, que el voto extranjero en Chile cumple este año 100 años en nuestro ordenamiento constitucional. Está en la Constitución de 1925. Bueno, estaría que leyéramos las constituciones pasadas y que las incluyéramos cuando argumentamos, porque pareciera ser que esto se trata simplemente de una cuestión antojadiza presentada en algún momento, pero ahí vemos cuando se toman las cosas, se muestran de cierta manera y se enredan, se pierde el sentido de la realidad. Y la realidad es que Chile, le guste o no, si otra cosa es si es que a alguien le puede gustar o no, o le puede parecer correcto o no en una circunstancia determinada. Pero el voto extranjero en Chile sí existe hace 100 años. Y en tercer lugar, presidente, una cuestión que a mí me parece que es un oxímoron en sí mismo, una contradicción en sí mismo. Decir que no se puede legislar con la calculadora en la mano, poniendo en tabla un proyecto, el mismo año de una elección presidencial y parlamentaria, donde las opciones que defienden o que inspiran o que representan a los mocionantes se pelean con el margen de error en la encuesta, me parece que es un insulto a la inteligencia de esta comisión. Claramente fue presentado este proyecto y es puesto en tabla ahora con intereses electorales. Quizás no del presidente, de quien tengo la mejor de las opiniones, pero sí del resto de quienes han empujado este proyecto en los medios de comunicación y en cada espacio en el que puedan. Entonces, primero no me digan que esto es con un interés altruista, porque es con interés electoral, porque si no, no sería presentado y discutido ahora. En segundo lugar, no me hablen de patriotismo, no me hablen de soberanía, porque hace 2 años y medio atrás vimos lo que se hacía con un símbolo de ese patriotismo y esa soberanía que era nuestra bandera. Todavía no he escuchado a algunos pedir disculpas. Y en tercer lugar, presidente, creo que lo más relevante, este proyecto pasa por alto 100 años de historia. Ahora, yo tengo una contrapropuesta y estoy completamente dispuesto a discutir y todos los temas que sean necesarios y que sean fundamentales para nuestro país. ¿Por qué no discutimos este proyecto a partir de diciembre de este año? Ya que se dice que no es para hacerlo con la calculadora en la mano, ya que se dice que esto no es con un interés político electoral. Demostremos ese interés político electoral poniendo la discusión después. Y no ahora, porque el año pasado, y los miembros de esta comisión lo sufrimos, la forma en que se nos obligó a legislar por parte del gobierno para regular el voto y un montón de otras materias atingentes a la elección municipal. Hasta última hora. Estuvimos el día de la votación, las candidaturas ya estaban inscritas y de hecho muchas de esas candidaturas ya habían sido aceptadas o rechazadas. Entonces, el nivel de amateurismo con el que se obliga a esta comisión a legislar, yo creo, presidente, que desde mi perspectiva, al menos, es inaceptable. Yo, después de ver este tipo de proyectos de ley, cuando amablemente algún amigo de izquierda me saluda y me dice buenos días, yo miro por la ventana para no ver si es de noche, porque la verdad es que les creo muy poco. Diputado Manucheri tiene la palabra. Gracias, presidente. Por su intermedio, presidente, yo no comparto las apreciaciones que hace el diputado del Partido Republicano, el señor Mesa. La verdad es que uno lo que ve más bien en estos argumentos, no las comparto para nada. Lo que uno ve es más bien lo que en términos argumentativos se denomina una falacia ad hominem, que es cuando la estrategia en un debate va más bien en atacar al emisor con argumentos que al fondo del debate. Porque la verdad es que en el debate parlamentario solo hemos visto argumentaciones respecto de lo que pensaban en el pasado, lo que decían en el pasado respecto de eso, del oportunismo de la propuesta, etcétera, pero no hemos visto respecto al fondo. Es bueno para Chile que 2 millones de ciudadanos extranjeros
Ojo, yo no hablo de inmigrantes que pueden haber tomado la decisión de ser chilenos como muchos hay en nuestro país. Hablamos de ciudadanos que en Chile, a los 5 años, en vez de decidir por hacerse chilenos, deciden mantener su nacionalidad, pero quieren influir en nuestro país. Y eso yo no veo argumentos, lo único que veo es decir, ¿por qué no lo hicieron antes? O ¿por qué antes decían esto? Y miren, nosotros somos súper patriotas y no les vamos a creer a ustedes, porque un montón de cosas que pueden ser buenas en el debate, pero la verdad es que no hay un debate respecto al proyecto de ley. Nosotros estamos llamados a discutir respecto al proyecto de ley, no respecto a las posiciones políticas que pueden haber tenido las personas en esta sala. Y coincidiendo quizás con el diputado hace una propuesta, dice, si esto es para después, estoy disponible a poder debatirlo. Yo le hago una contrapropuesta, diputado Mesa, que ingresemos una indicación, por su intermedio, presidente, que ingresemos una indicación y para que no tengan el cálculo electoral de esta elección, que el proyecto de ley comience a regir en la próxima elección. Porque eso yo entiendo que terminaría respecto del argumento que esto va a afectar la elección, porque yo entiendo que ellos, por un lado, aparecen con un discurso fuerte, diciendo, mire, nosotros somos los que estamos en contra de Chilezuela, etcétera, pero después por abajo andan resguardando los derechos de los extranjeros para que decidan en nuestro país, porque evidentemente sienten que el voto venezolano los podría favorecer. Entonces, para evitar eso, justamente ese debate, perfectamente podemos ingresar una indicación para que esto rija en el futuro, porque el problema, por su intermedio, presidente, no es respecto de esta elección ni lo que pasa, si el debate de fondo es que nuestro país, las decisiones no pueden ser tomadas por extranjeros, eso es parte esencial de nuestra soberanía, y cuando dicen en el pasado, la verdad es que en el pasado, por lo menos los socialistas, siempre hemos defendido la soberanía nacional y no somos personas que estamos en posiciones intermedias respecto a la soberanía. Y eso de la soberanía no dice relación solo con nuestra frontera, sino la soberanía de nuestros recursos, la soberanía de todo lo que implica. Pero, insisto, creo que no es parte del debate en este momento. Yo esperaría que este debate se centre en la discusión respecto del fondo del contenido, que los argumentos sean en el fondo del contenido. ¿Por qué es bueno para Chile? Y que lo argumenten aquellos que lo defienden. ¿Por qué es bueno para Chile que 2 millones de extranjeros decidan las autoridades que van a decidir el rumbo de nuestra patria? Muchas gracias, diputado Manuchelli. Tiene la palabra el diputado Mesa. Pero el diputado Mesa, después sí. ¿Aló? Gracias, presidente. Sí, brevemente, porque tenemos votación en la Comisión de Medio Ambiente esta hora también, un proyecto bien importante. Pero lo primero es que, nuevamente, hay que recurrir a la información, a las cifras. Hoy día, cuando uno ve el padrón electoral, y estas son cifras oficiales del CERVEL, no las inventó este diputado. El 27% del padrón electoral de extranjeros son ciudadanos peruanos, son nacionales peruanos. Y ese es el país que tiene una mayor representación con hoy día derecho a voto en nuestro país. Entonces, es falso decir que esto es por otro país. No. Eso es lo primero, entonces, porque se muestran solo las cifras de los avecindados, pero no se dice que tiene que cumplir 5 años, ¿cierto? Y que esos 5 años pasan, y que después uno tiene el derecho, por lo tanto hoy día, la comunidad más grande que hoy día tiene derecho en Chile es la comunidad peruana. Eso es lo primero. Lo segundo, y esto es una cuestión de argumentación básica, cuando uno escucha un argumento y luego escucha un contraargumento, ese contraargumento está relacionado evidentemente con el argumento que fue expresado en primer lugar. Y los argumentos expresados en primer lugar no decían relación con el fondo del proyecto, decían relación con la soberanía, cuestión que intenté refutar. Alguien podrá decir que lo hizo de manera correcta o no. Decían relación con el patriotismo, intenté refutarlo, quien podrá decir si le parece correcto o no. Decían relación con la oposición y el cálculo electoral. Entonces, yo lo que le pediría, con mucho respeto a los parlamentarios, por su intermedio, presidente, que si dan un argumento
que es personal, que se refiere a sus propias personas, porque se autodenominan patriotas, o que se refiere a otra persona como es la oposición, después nos reclamen una falacia ad hominem, porque en realidad eso se llama contraargumentación, un principio de lógica básica. Nada puede ser y no ser al mismo tiempo. Y en tercer lugar, presidente, subamos la apuesta. Veamos qué tan dispuestos a discutir este tema, sin el calor y el vaivén electoral de los mocionantes, y que retiren la moción y se presente una nueva. ¿Sabe por qué, presidente? Porque a nosotros nos rige una cuestión que se llama reglamento. Y ese reglamento establece que las indicaciones que se presentan tienen que decir relación con la idea matriz del proyecto. Entonces, si uno se va al proyecto, ¿cierto?, y revisa la idea matriz, ¿qué es lo que dice la idea matriz? Establecer de manera expresa que los extranjeros avecindados en Chile solo podrán sufragar en las elecciones municipales, requiriendo además contar con cierto tiempo de permanencia en razón de los antecedentes expuestos. O sea, cualquier cosa que uno pudiese discutir que excede de la idea matriz es una indicación inadmisible. Entonces, reitero lo que digo, cuando a mí me dicen buenos días, yo miro para afuera a ver si no es de noche, porque la verdad, la trampa que se nos hace, diciendo, oiga, presentemos una indicación, cuando evidentemente cualquier indicación que no vaya en la línea de la idea matriz, que es lo que proponen los mocionantes, va a ser declarada inadmisible, yo por lo menos hace rato dejé de creer en el viejito pascuero, presidente. Y por lo mismo, veamos cuál es la intención. Si se retira el proyecto, les creo. Si no se retira el proyecto, seguiré manteniendo la misma opinión que siempre he tenido respecto de los parlamentarios de izquierda, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Mesa. En todo caso, si se pone esa indicación, a mi juicio, y conversado recién con el secretario, sería admisible, dependiendo del escrito. Pero recién lo dije, no por eso, o sea, depende de cómo sea el escrito y todo, pero diputada Daniela Chicardini tiene la palabra. Gracias, presidente. Por su intermedio, quizás responderle al diputado. Mire, la exposición que nosotros hicimos tiene que ver con la realidad que hoy día vive Chile a diferencia del resto del mundo. Lo que estamos haciendo con esta moción es coherencia con el estatus internacional, presidente. Este no es un proyecto que sea contra migrante, esto es un proyecto que es coherente con la democracia. De verdad que a mí me llama profundamente la atención muchos argumentos que, dicho sea de paso, el hecho de que los parlamentarios se paren y se vayan de la sala, de verdad que a mí me deja en evidencia de que se les cae la careta de lo que realmente ellos tienen detrás de su argumentación, que es una conveniencia más bien política. Y yo creo que eso es tremendamente injusto con lo que nosotros estamos proponiendo, porque estamos haciéndonos cargo de un problema serio. Nosotros no queremos que esto se transforme en un derecho temporal, el derecho a sufragio, el derecho a elegir a los representantes en Chile por parte de los extranjeros. Esto tiene que ser un derecho definitivo, y hoy día es sobre la base de una residencia temporal, no una residencia definitiva que genere, ¿no es cierto?, compromiso, arraigo, identidad, ganas, ¿no es cierto?, de aportar a Chile, de hacer patria en este país que los acogió, que les abrió los brazos y los recibió. Entonces, de verdad que me llama profundamente la atención los argumentos de los diputados, en este caso particularmente del diputado republicano, porque a todas luces él tiene más bien una conveniencia política en mantener todo tal como está. Porque si es que sacamos cuenta, fíjese que todo ese llamado que hizo el presidente Piñera, el cucutazo, todos esos venezolanos hoy día tienen derecho a sufragio. Entonces esto no es responsabilidad, ¿no es cierto?, de gobiernos de izquierda. Esto tiene una responsabilidad que tiene nombre y apellido, que tiene también el eslogan de un gobierno en particular, pero no nos queremos quedar en esa discusión tan pequeña y mezquina. Queremos abrir un debate más serio, con alturas de mira, y entender de que esta iniciativa se hace cargo de una situación que no se da en el resto del mundo. En el planeta Tierra hay solo 3 países que tienen esa excepcionalidad, y yo de verdad que no sé de qué otra forma decirlo con más claridad. Es algo que es muy inusual, es una cuestión muy extraña, muy curiosa, por lo tanto tenemos que hacernos cargo de la realidad migratoria que tiene Chile y evidentemente hacernos también
presente con respecto a la responsabilidad que puedan tener los extranjeros para poder elegir a sus representantes, que creo que al final del día es el foco, ¿no es cierto?, de la discusión, presidente. Diputada Chicardini, yo creo que lo primero que llama mucho la atención, yo soy coautor de este proyecto, así que en ese sentido creo que es importante que nos actualicemos nuestro sistema electoral. No puede ser que seamos 3 países en el mundo que tengamos esto. O sea, además hay que ver con preocupación el aumento de extranjeros en Chile. O sea, eh, hace varios años atrás solamente habían 267.000 inscritos para votar y hoy día vamos a llegar a casi 2 millones de personas, con un porcentaje altísimo, obviamente, de venezolanos, y eso se explica por la oleada de migrantes, el problema que tiene el país de Venezuela, sus problemas internos, pero eso nos afecta a nosotros, y eso también hay que cuidar la soberanía, creo yo. Yo creo que este es un proyecto de ley que hay que dar la discusión, y este es el lugar para dar la discusión. Estamos antes de elecciones, incluso este proyecto de ley puede salir después de las elecciones. Yo creo que eso no se debe mezclar, porque a mí me parece que mezclar las elecciones con este proyecto de ley que va con una mirada a futuro, creo que sería el peor error que podríamos cometer para poder legislar. Y de hecho, efectivamente, si se pone una indicación correcta, con una buena redacción, no tiene por qué ser inadmisible esa indicación. De hecho, lo acabamos de hablar con el secretario. Entonces, yo creo que no va por ahí el camino de la discusión, sino que tenemos que dar una discusión seria como país del voto extranjero. Diputada Musarte tiene la palabra. Porque me representa absolutamente las palabras suyas y de la diputada Chicardini, que me parece que este es un proyecto que también se hace cargo hoy día de una crisis que tenemos, de que han llegado una cantidad muy importante de extranjeros a nuestro país, ya decía en el caso usted, casi 2 millones que podrían quedar habilitados para la votación. Y en eso me parece responsable que cuidemos las instituciones y que demos un debate. Qué lástima que se haya ido el diputado Mesa, porque a mí me hubiese gustado decirle que no me parece que el debate democrático se enmarque en una suerte de amenaza, que hay que retirar el proyecto para demostrar que realmente tenemos las convicciones de las que hablamos quienes lo suscribimos, presidente. Entonces, esa fórmula media matonesca de empezar a decir, no, si lo retiran les voy a creer que realmente defienden la soberanía nacional, no ha lugar, presidente. Ojalá estuviéramos hablando de lo que hay de fondo en este proyecto, de un cuidado institucional, también de la defensa de lo que significa ser ciudadano, presidente, porque los ciudadanos de nuestro país ejercen el derecho al voto, y también de establecer requisitos que sean más responsables con nuestras instituciones para ejercer el voto en caso de ser extranjeros. Eso nomás, presidente, gracias. Muchas gracias, diputada Camila Musante. Ofrezco la palabra a los diputados presentes. No hay más palabras. ¿Sí? Diputada Chicardini, tiene la palabra. Presidente, quizá una consulta al secretario, si es que sabe de alguna información con respecto a los diputados de Chile Vamos, que no hay ninguno presente, a lo mejor están con problemas de salud, tendrán alguna dificultad en enfermería, solo el diputado Becker, presente, pero el resto, que son varios, la mitad prácticamente de la comisión no está presente, me llama la atención. Diputado Becker, tiene la palabra. Ahora Gracias, presidente. No represento a nadie, diputada. Solo a mí y a las personas que votaron por mí. Qué interesante esto planteado por la diputada, por su intermedio, presidente. Me tocó estar en la Comisión de Pesca, donde en algún momento, después de que habían alrededor de 20 invitados, más invitados por Zoom, quedé prácticamente solo. Había un diputado en la comisión. Y de hecho los invitados reclamaron. Es un tema que vengo diciendo hace 3 años, y que me parece bien que hoy día entonces tomen la posta otros para seguir reclamando sobre este tema, porque es una responsabilidad tremenda, digamos. Ahora, lo que ocurre aquí, que el diputado Berger está en pesca, el diputado Mesa tiene que irse a medio ambiente, Fuenzalida estaba reemplazando a otro en no sé qué otra función. Entonces ocurre eso. Yo llamaría más al resto, si es que en alguna parte están, porque donde está, por ejemplo, bueno, Catalina Pérez ahora no está, pero se supone que tienen que nombrar un reemplazo, y no sé, la señora Joana Pérez o los otros diputados, pero
prácticamente se supone que todos tendrán una justificación para no estar aquí, pero que no mencionen a Chile Vamos, porque si es por eso, hay más presencia de Chile Vamos que del resto. Gracias, presidente. Gracias, diputado Becker. Lamentablemente es una constante de la comisión que no vienen todos los diputados y eso lo hemos manifestado hace tiempo, así que lamento la ausencia de mis colegas. Si no hay más palabras sobre el proyecto de ley, pasamos al siguiente punto y agradezco a los diputados autores y vamos a seguir en discusión la próxima semana de este mismo proyecto de ley. Si tienen invitados, por favor, considero que sería bastante bueno aportar a la Secretaría para realizar las invitaciones correspondientes. Secretario, por favor, tiene la palabra. Recuerdo que la presidenta del Consejo Directivo Cervel estaba invitada, entre otros temas, para exponer sobre este proyecto. Sí, podemos hacer reiterar la invitación para el próximo lunes y propongo también si nos pueden hacer llegar invitados para hablar de este proyecto de ley. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto de la tabla, que es continuar con la discusión en general Sí, diputado Becker, tiene la palabra. Con la venia del resto de los diputados en la mesa, pero es que hay una cifra que dio el diputado Manucheri, que lamentablemente abandonó la sala, que habla de que son 2 millones de extranjeros habilitados para votar. Según el CERVEL, Perú tiene, voy a dar cifras redondas, Perú 190.000, Venezuela 170.000, Colombia 95.000, Haití 76.000, Bolivia 67.000. Esto no da en ninguna parte 2 millones del diputado Manucheri. Es importante hablar con la verdad en estos casos, porque si no, si se tergiversan las cifras y no se da la información que corresponde, cuesta poder sentarse a discutir. Vamos a estar mintiendo en la cara del resto. Gracias, presidente. Gracias, diputado Becker. Vamos a continuar con la discusión del proyecto general del proyecto de ley de origen en moción en primer trámite constitucional y reglamentario de los diputados Jaime Araya, Carlos Bianchi, Marta González, Carolina Marzán, Camila Musante, que es autora, Rubén Oyarzo, Joana Pérez, Raúl Soto, Cristian Tapia y Héctor Ulloa, que regula los centros de internación extranjeros con orden de expulsión y modifica cuerpos legales que indica boletín 17.164-06. Bueno, mandó la excusa el subsecretario del Interior, el señor Luis Cordero, y también tengo entendido que el ministro Elizalde viene en camino el ministro del Interior. Así que le ofrezco la palabra a la diputada Camila Musante para que, como autora del proyecto. Presidente, solo a diferencia de lo que dijo la diputada Chicardini, efectivamente varios de nosotros estamos en 2 comisiones al mismo tiempo. Yo también estoy presente en la comisión, soy integrante de la Comisión de Medio Ambiente, pretendo exponer, poder ir a votar y volver a cumplir con nuestros deberes, que es lo que ocurre cuando se cruzan los horarios. Eso para que también es importante recalcar que existe un compromiso con esta comisión, pero muchos diputados tienen cruces de horario y en eso es importante también mencionarlo para que no se entienda o la ciudadanía no crea que no nos importa la Comisión de Gobierno Interior. Del proyecto que nos convoca, presidente, yo separaría esta discusión en 4 puntos. En primer lugar, hay un artículo primero que crea la figura de los llamados centros de internación de extranjeros. En el artículo segundo se modifica el actual artículo 34 de la ley 18.216 y que se establece como penas sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad. Luego un artículo tercero que viene a modificar la actual ley 21.235 sobre migración y extranjería, introduciendo un nuevo articulado que ya lo voy a mencionar, y finalmente las disposiciones transitorias, presidente. A mí me gustaría destacar algunas cosas sobre este proyecto de ley y cómo nace. Tenemos hoy día, presidente, de acuerdo a los informes del propio Ministerio del Interior, una cantidad de 30.000 y incluso un poco más migrantes irregulares que tienen una orden de expulsión pero que no han salido de nuestro país. Se calcula, de acuerdo a los mismos datos y estadísticas de la Policía de Investigaciones, que entre un 25 a un 30% de estos migrantes no pueden ser localizados por los cuerpos de policía, y eso genera un vacío finalmente en nuestro sistema de diligencia y se ve como poco oficiosa o eficaz
finalmente la decisión de expulsión de un migrante en calidad de irregular. Este proyecto, presidente, pese a lo que se ha dicho en otras ocasiones, sobre todo los trascendidos de prensa, no genera un gasto público adicional, porque lo que se hace precisamente en el artículo 4 es facilitar que establecimientos que ya son públicos, que son del Estado, se puedan utilizar para estos fines. Estamos pensando, cuando lo redactamos, principalmente en los cuarteles de la Policía de Investigaciones, pero pueden ser otro tipo de establecimientos que estén ubicados en las fronteras y que permitan también generar esta figura de centros de internación mientras se resuelve la expulsión o se concretan más bien las expulsiones de estos migrantes en calidad de irregulares. Luego quisiera hablar, presidente, brevemente de las experiencias comparadas, que también en su oportunidad lo mencioné cuando se presentó este proyecto, el que usted es copatrocinante. En España y en Italia, por ejemplo, con estos centros de internación, cuando existe una orden de expulsión, se ha reducido bastante las tasas para poder encontrar luego a los migrantes que tienen que ser expulsados, siendo exitosos en un 90% de los casos. Entonces, yo creo que también a propósito de la eficacia de las instituciones jurídicas que tenemos, es un proyecto que hace sentido dada la realidad país. También hay una situación bastante particular, presidente, que no puedo dejar pasar, y que es el impedimento real que mucho tiempo tuvo Chile, en particular con los extranjeros de nacionalidad venezolana, que no podían ser recibidos a propósito de un conflicto ya más de índole diplomática, de relaciones internacionales, y que hasta hace muy poco no pasaban por Bolivia debido a que no existía un acuerdo de reconducción que se firmó hace unos meses atrás en la entonces ministra del Interior, conducido por la entonces ministra del Interior, Carolina Toá, que va a ser ciertamente una facilitación de las expulsiones, pero hoy día no contamos con ninguna garantía de que, como por ejemplo, usted recordará, presidente, el caso de migrantes de nacionalidad haitiana que golpearon a carabineros y que luego no pudieron ser encontrados por la Policía de Investigaciones durante unos días, y que mostró una institucionalidad finalmente poco eficaz a la hora de que se ejecute la expulsión. Y solamente para terminar, presidente, porque la verdad es que este es un proyecto que no es muy largo, es bastante sencillo, es una idea que se ha aplicado en muchos otros países. Yo daba el ejemplo del caso de España, de Italia, también de Austria. A mí me parece que el llamado a la acción que tenemos hoy día y esa lista que nos incomoda y nos pone en una posición difícil de tener a más de 30.000 migrantes irregulares con orden de expulsión que permanezcan en nuestro país, ciertamente no se hace cargo de lo que usted decía hace unos minutos atrás, presidente. Estamos recibiendo una gran cantidad de migrantes en Chile, nuestras instituciones están absolutamente sobrepasadas, tanto es así que yo ya lo decía, incluso en el 30% de los casos la Policía de Investigaciones no puede encontrar a estos migrantes que tienen una orden de expulsión, y seguimos acumulando números en esa lista de más de 30.000. Y a mí me parece que eso finalmente también es, no sé si es una invitación, pero son faltas de reglas claras en Chile y pueden ser desincentivos al orden, y sobre todo que yo creo que es tan fundamental en materia migratoria. Con los números sobre la mesa, presidente, con los datos que le entregué, que están también en el fundamento del proyecto de ley, yo lo que espero es que haya un apoyo del Ejecutivo, porque no se han presentado ni en la exposición pasada, donde yo ya pude referirme en términos generales a este proyecto de ley. No vino lamentablemente el subsecretario del Interior. Esperamos que llegue a tiempo el actual ministro, porque este es un problema que nosotros tenemos que enfrentar de manera seria, presidente. Yo creo que usted también lo dijo antes, nos preocupa el desborde de nuestras instituciones. Nosotros somos un país pequeño, que tenemos instituciones acotadas, y también hoy día si no generamos ciertas condiciones, sobre todo para quienes incumplen las reglas de nuestro país, porque las órdenes de expulsiones no es que acá no hay un acto de discriminación mirando una nacionalidad, es el mérito para ser expulsado de nuestro país. Y para que ello se pueda concretar, también necesitamos habilitar estos centros, pienso yo, idealmente en las fronteras. Basta ver hoy día lo que está ocurriendo en el norte de Chile, también en la zona de la región metropolitana, y bueno, todavía no lo vemos de manera tan fuerte en la zona sur, pero no queremos llegar hasta ese punto donde tengamos absolutamente desbordadas nuestras instituciones y a nuestras policías a la hora de tener que encontrar a estas personas que son expulsadas de nuestro país. Eso por mi parte, gracias, presidente. Gracias, diputada Camila Monsanto. Ofrezco la palabra, diputados, diputadas.
Yo lo que quiero mencionar es que la migración es un problema complejo que está enfrentando el país y que involucra a personas con distintas diversidades. Aquí, lamentablemente, hoy día tenemos más de 30.000 personas con órdenes de expulsión y que tenemos problemas incluso con los países receptores. Yo creo que aquí tenemos que abordar el problema complejo de la migración, pero multifactorial, y yo creo que este es un proyecto de ley que va en esa línea. Si bien no va a resolver el 100% del problema que tenemos, efectivamente este va por la vía del camino para resolver con otras medidas, como por ejemplo tomar los acuerdos, el acuerdo con Bolivia que se tomó para la reconducción de los migrantes, ilegales, obviamente irregulares que ingresan al país, y así un montón de medidas más, o sea, poder militares, pero aquí necesitamos el compromiso del gobierno y yo lamentablemente no veo el compromiso del gobierno, porque citamos al subsecretario Luis Cordero, se excusó. El ministro Elizalde se supone que viene en camino, no sé a qué hora va a llegar, la comisión partió a las 3 de la tarde. Entonces a mí eso, yo creo que si no vamos a tomar, o si el gobierno no va a tomar en serio esta comisión de gobierno interior, porque esto no es primera vez que pasa. Lamentablemente con la ex ministra Toá pasaba lo mismo. Y ahora que está el ministro Elizalde, yo espero que no siga pasando, que tomen en serio la Comisión de Gobierno Interior, porque de verdad es una falta de respeto que no vengan, que se inviten y no lleguen, que no manden las excusas a tiempo. De verdad a mí me molesta, porque este es un tema serio, un tema país, un tema que necesitamos abordar, voto extranjero, centros de internación. Hoy día era el día en esta comisión de abordar los temas de migración y lamentablemente no hay ningún representante del Ejecutivo. Eso yo creo que es una falta de respeto hacia nosotros, los parlamentarios, que queremos dar una solución a la ciudadanía de una problemática que lo estamos viendo. O sea, es cosa de ir a Colchane y ver cómo es un pueblo de 800 personas está colapsado. Su Cefam está colapsado, su centro médico, el municipio, incluso es más, esta misma comisión sacamos un proyecto de ley por el transporte ilegal, que había negocio en las mismas fronteras. Entonces, que no llegue el ministro, que no llegue el subsecretario, que no se presente el ejecutivo, yo espero que lo tomemos en serio, porque comisión no queremos legislar sobre problemas reales que está viviendo el país y hay que saber afrontarlo. Diputada Monsalve tiene la palabra. Muy breve, porque me parece fundamental que esta discusión continúe, al menos con la presión. Si no vamos a contar con el apoyo del Ejecutivo en este proyecto, porque me imagino que el silencio y la ausencia del gobierno en este proyecto de centros de internación significa que no existe un apoyo, al menos que puedan venir a presentar cuál es la posición que tienen y que nosotros podamos continuar adelante con esta legislación y votarlo y avanzar en las etapas que corresponden, presidente. Entonces, si es que como comisión podemos también oficiar al ministro del Interior, al señor Álvaro Elizalde, y al actual subsecretario, al señor Luis Cordero, para conocer si es que van a venir a pronunciarse sobre el proyecto de centro de internación, como ya se les ha citado en reiteradas ocasiones, o simplemente lo van a dejar pasar o el Ejecutivo no se va a pronunciar en esta materia. Voy a pedir suspender 5 minutos porque dice que el ministro viene llegando. Entonces, suspendamos cinco minutos. Suspendamos 5 minutos y esperemos al ministro. No, tampoco sé, si viene llegando. Sí, hay tiempo, si tenemos hasta las 5 la citación. Suspendamos. Sí, diputado Matías Ramírez tiene la palabra. Gracias, presidente. Lo que pasa es que es un tema más procedimental, no creo, de los dos proyectos en general no me voy a inmiscuir en el fondo, tengo mi opinión al respecto. Pero creo que la situación que estamos viendo generalmente los lunes en la Comisión de Gobierno Interior es compleja, particularmente y en esto yo no entraré en un cuestionamiento respecto a los parlamentarios en general, porque evidentemente hay muchas comisiones en paralelo, yo tuve que conseguir reemplazo en pesca, o sea, todos estamos en una situación. Entonces, creo que cuando se aborden temáticas de esta complejidad,
¿ya? Creo que sería bueno verlo en sesiones ordinarias. O sea, el martes, porque yo entiendo que el martes hemos hecho un esfuerzo para votar dos proyectos importantes, que el de feria y el de lobby, que estamos tratando de hacer ese esfuerzo. Pero en estos temas en particular, me va a perdonar la expresión, aunque llegue el ministro, no está ni la mitad de la comisión completa. Entonces eso también, a lo que voy yo, una vez que demos la discusión de fondo de estos proyectos, no van a venir todos los demás parlamentarios sin entender cuál es la posición del gobierno en esta materia tampoco. Entonces creo que es importante ver eso, porque en algún momento se había fijado que los lunes iba a ser, digamos, de manera opcional, no de manera permanente los lunes. Entonces yo creo que eso también lo tenemos que revisar como más de régimen interno de la propia comisión, a objeto de fijar día, o si no, fijarlo en otra ocasión, en otro horario, para que efectivamente estemos la mayor cantidad de miembros y podamos dar una discusión, insisto, como merece ambos proyectos que hemos escuchado el día de hoy, que son sumamente complejos. Gracias, presidente. Gracias, diputado Matías Ramírez. El acuerdo que se llegó es que los días lunes íbamos a ver mociones parlamentarias, como la que estamos viendo hoy día, que son 2 mociones parlamentarias. Y los días martes, que son la sesión ordinaria, ver las urgencias. Tenemos en esta comisión muchas urgencias, o sea, no es solamente lobby y feria, tenemos varias urgencias que nos está pidiendo el Ejecutivo y estamos complicados. La idea es poder avanzar en todos los temas y eso fue lo que se presentó, por lo menos desde que yo asumí la presidencia de esta comisión. Lamentablemente yo sé que hay diputados que han presentado pareos, de hecho el secretario tiene que dar un pareo en este minuto. Secretario, por favor. La diputada Carolina Tello con don Bernardo Betti, que están ambos en la comisión de pesca. Entonces, y si bien esto no es permanente los días lunes, yo creo que es necesario ver estos temas que son urgentes para la ciudadanía. Ahora voy a pedir suspender 5 minutos para la llegada del ministro. Diputado Becker, tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo no sé si el secretario lo puede explicar, si es que esto de la suspensión se tiene que votar o es solamente resolución del presidente. Por favor. Determinación del presidente. Ya, conforme. Entonces vamos a suspender. Se reanuda la sesión. Agradecemos al ministro del Interior, Elizalde, que viene corriendo desde Santiago, y agradezco que esté acá. Muchas gracias. De verdad, creo que es importante su presencia acá. Creo que es necesario poder escuchar al Ejecutivo las opiniones de estos 2 proyectos de ley, en el cual son de prioridad, y creo que es importante para la ciudadanía escuchar la opinión del Ejecutivo. Por eso, y vuelvo a repetir, ministro, creo que es necesario su presencia acá. Yo sé que anda corriendo, yo sé que anda combatiendo el crimen, pero esto también es importante y relevante. La Comisión de Gobierno Interior es donde hemos sacado proyectos de ley que son importantísimos para la ciudadanía y que seguimos trabajando. Y esta es una comisión de Estado, ministro. Así que gracias por su presencia y espero que lo tome bien, porque esto es necesario, ministro, saber la opinión del Ejecutivo sobre estos proyectos de ley. Tiene la palabra, ministro. Sí, voy a hablar de los 2 proyectos que están citados por la comisión. El primero se refiere a el derecho a voto de los extranjeros en Chile, y el segundo se refiere a los centros de internación de extranjeros, que nosotros tenemos dudas respecto de la admisibilidad porque roga gasto fiscal. No sé si eso lo ha visto la comisión. Obviamente ya pasó el sedazo de la admisibilidad por la mesa, digamos. Ya, pero nosotros queremos, si en el informe fuera posible que constara, sí, que hacemos una reserva de constitucionalidad por el gasto fiscal que rogaría. Eso no obsta que no tiene que ver con el mérito del proyecto, pero la decisión que adoptamos como gobierno es sobre todo ante la nueva jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que señala que tiene que hacer las reservas correspondientes. Entonces queremos hacer la reserva de constitucionalidad porque este proyecto podría irrogar
o sea, irroga gasto fiscal. Y por tanto, de esa perspectiva nos parece que deberá ser posible que eso conste con la citación, con la mención al artículo correspondiente de la Constitución. Ya. Vamos por el derecho a voto de los extranjeros. A ver, Chile tiene un sistema excepcional que no ocurre en otras partes del mundo. En Chile los extranjeros a los 5 años de residencia temporal, ni siquiera definitiva, tienen derecho a voto y pueden participar en las elecciones de todos los niveles, incluido la elección del presidente de la República o jefe de Estado. La regla general en el mundo es que los extranjeros no votan. Cuando una persona decide ser parte de una comunidad política, lo hace a través de la nacionalización. Y de esa manera se incorpora formalmente a una comunidad política. Tras años de residencia, opta por la nacionalidad del país donde vive y se incorpora a esa comunidad política y, por tanto, puede formar parte de las decisiones democráticas que adopte esa comunidad política. Sin ir más lejos, en Estados Unidos usted puede vivir 40, 50 años y si no se nacionaliza no tiene derecho a voto. Entonces la regla general es que los extranjeros no votan en el mundo. En los países donde votan, la regla general es que eligen autoridades locales, pero no nacionales. Un italiano que vive en España puede elegir alcalde, puede elegir Parlamento Europeo porque es ciudadano comunitario, pero no puede elegir al jefe de gobierno o presidente del gobierno español. Un español que vive en Italia, de la misma manera, no puede elegir al primer ministro o primera ministra italiana. Y sin ir más lejos, si nosotros analizamos las 3 comunidades más relevantes desde el punto de vista cuantitativo en Chile, que son la comunidad peruana, la comunidad venezolana y la comunidad colombiana, pues bien, los chilenos que viven en Perú no pueden elegir presidente de Perú. Sí pueden elegir alcaldes, pero no presidente. Los chilenos que viven en Colombia no pueden elegir presidente en Colombia. Sí pueden participar en las elecciones municipales. Y Venezuela igual. No obstante, en Chile basta con tener residencia temporal, ni siquiera definitiva, y se puede participar de las decisiones para elegir las máximas autoridades. Y por eso, como gobierno, nosotros presentamos una indicación al proyecto que regula la sanción por el incumplimiento del voto obligatorio que se está discutiendo en el Senado, con el objeto de regular esta materia. Nos parece que es necesario regularla de manera precisa, nítida, conforme a la experiencia comparada, y estableciendo ciertos requisitos que nos parece que son básicos. La indicación establece, en primer lugar, que para votar se tiene que tener residencia definitiva, no temporal. Porque una persona que está con residencia temporal tiene su corazón y su mente puesto en otra parte, no en el país donde está viviendo. ¿Por qué habría que tomar decisiones tan relevantes? En segundo lugar, hemos planteado que se acredite los antecedentes penales. Por lo mismo, la pareja no dura. Un chileno condenado a pena aflictiva no puede votar. Pero un extranjero que esté condenado a pena aflictiva en su país podría eventualmente votar en Chile. Entonces, podríamos decir que lo que decimos es que se requiere un marco regulatorio que sea equivalente para chilenos y extranjeros, y por tanto, que quien desee participar en las elecciones chilenas acredita a través de sus hojas de antecedentes del respectivo país que no tiene condena en su país de origen. Leí por ahí una crítica a un parlamentario que decía que, dada la situación compleja de relaciones con Venezuela, esto no era posible. Esto es un trámite que se realiza por Internet. O sea, se baja el certificado por Internet. La pandemia significó que fuera muy común que se establecieran formas telemáticas en prácticamente todos los países del mundo, con el objeto de acceder a este tipo de información y, por tanto, poder acreditar que no se tiene una condena en el país de origen. Y en tercer lugar, hemos planteado que que puede participar, pero solo en elecciones locales, pero no de jefe de Estado. Porque creemos que tiene que regularse conforme a las disposiciones generales que existen en el mundo y la experiencia comparada. Cuando se estableció el derecho a voto de los extranjeros fue solo para las elecciones municipales, eso bajo el antiguo mandato constitucional de la Constitución del 25, y en el año 80, cuando se consagra esta norma, se hace sobre la base de una comunidad que era muy reducida y que no tenía un impacto electoral relevante. No obstante, con los niveles de aumento que ha habido, sobre todo en los últimos flujos migratorios, estamos hablando de un porcentaje, o sea, para la próxima elección presidencial va a ser entre 900.000 y 1 millón de extranjeros con derecho a voto, para la siguiente 1,5 millones, para la subsiguiente estamos hablando de casi 2 millones. De eso estamos hablando. Y por tanto creemos que Chile no ha tenido este debate y deberíamos tenerlo.
Sí se debatió respecto al voto obligatorio, nosotros no tenemos ninguna opción con el voto obligatorio, pero hemos dicho que para resolverlo el voto obligatorio tiene que resolverse a su vez cuál va a ser el padrón, porque ese debate en nuestro país no se ha dado nunca. Nunca, que yo sepa, uno ha visto columnas de opinión sobre el voto obligatorio, hay gente que es partidario del voto voluntario, otros que no, ha habido mucho debate, mucha literatura, pero sobre el voto extranjero en Chile no ha habido un debate sustantivo para efecto de fijar una postura clara en la materia, y más bien lo que ha habido es la continuación de la norma que en su momento se impuso a través de la Constitución del 80 sin modificación. Sí ha habido modificaciones, también quiero decirlo. Hasta el año 2012 el voto en Chile era obligatorio. Hubo una reforma constitucional en 2009 que se implementó a través de una reforma de la Ley Orgánica Constitucional del año 2012. Hasta ese momento el voto era obligatorio. Lo que pasa es que la inscripción era voluntaria y eso significó que el padrón quedara congelado por mucho tiempo y no creciera porque las nuevas generaciones, los nuevos ciudadanos mayores de 18 años no se inscribían. Pero el voto, una vez que uno se inscribía, era obligatorio. Pero era obligatorio solo para las chilenas y chilenos, porque era obligatorio para los ciudadanos, no para los electores, y mantenía el carácter de voluntario para los extranjeros. Avanzamos hacia el voto voluntario y después volvimos al voto obligatorio, y cuando volvimos al voto obligatorio la reforma se hizo con un término más amplio que es el de electores, sin que se realizara el debate respecto de esta situación. Y por tanto nosotros creemos que esto deberá debatirse, bajo la lógica de qué es lo que queremos para nuestra democracia. Porque el día de mañana puede haber un flujo migratorio de un país limítrofe, 500.000, 600.000, 700.000 personas, a los 5 años van a estar decidiendo una eventual segunda vuelta. ¿Es bueno eso para Chile? ¿Afecta la soberanía? ¿Tiene sentido una regulación de esa naturaleza? Ese debate no se ha dado nunca, y creemos que la oportunidad de darlo, porque necesitamos una regulación precisa sobre esta materia, la indicación que presentamos al Senado lo que establece es el derecho a voto, pero sobre la base de una residencia definitiva, no temporal, sobre la base de acreditación de que se cumple con los requisitos que establece la Constitución de no tener una condena de pena fictiva, es decir, 3 años, 1 día o más, y sobre la base de que participen solo en las elecciones de carácter local, como ocurre en la experiencia comparada. De hecho, hay países que tienen el voto extranjero bajo las normas de reciprocidad. Es decir, señalan, en nuestro país pueden votar los extranjeros en la medida que en el país de origen puedan votar los nacionales de mi país. No sé si me explico. Plantean el criterio de reciprocidad. Yo les reconozco el derecho en la medida que en su país te reconoció el derecho para quienes son de mi nacionalidad. O sea, si ese ejemplo lo lleváramos a Chile, pueden votar en Chile los extranjeros en cuyos países los chilenos pueden votar para elegir las mismas autoridades. Si son autoridades municipales, son las municipales; si son las nacionales, también las nacionales. Y por tanto aplicar el criterio de reciprocidad. En ese sentido nos parece que este es un proyecto, el que se está discutiendo ahora, que abre este debate, y independientemente de cuándo se vote, sería bueno invitar a expertos y por tanto abrir un debate respecto de qué es lo mejor para nuestra democracia y cómo entendemos deberán tomarse las decisiones dentro de la comunidad política de la que formamos parte. Y por tanto nosotros entregaremos todos los antecedentes sobre la base de los informes de derecho comparado. O sea, como ejemplo, en América Latina solo Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay permiten el voto extranjero, los demás no. Y en Bolivia y en Ecuador, aunque los extranjeros pueden votar, el sufragio obligatorio solo se aplica a los ciudadanos nacionales. Ya. En Bolivia además se reconoce el principio de reciprocidad, al cual hice referencia. Y a su vez, Ecuador, Uruguay y Chile destacan por permitir la participación de residentes extranjeros en todo tipo de elección. O sea, en todo tipo de elección, Ecuador, Uruguay y Chile. Pero hay una diferencia, porque en Uruguay se requieren 15 años de residencia habitual. 15 años. Y en Chile 5 años de residencia temporal. Hay una diferencia, ¿no? Insisto, una persona que tiene residencia temporal es una persona que no ha sido autorizada para permanecer permanentemente dentro de un país. Valga la redundancia, permanecer permanentemente. Valga la redundancia. Y sin embargo está tomando decisiones fundamentales para el futuro del país donde está viviendo. Creemos que es necesario, por tanto, establecer esa distinción de manera clara. Y un sistema donde la inscripción sea automática, sin corroborar antecedentes, con residencia de carácter temporal,
tan solo con 5 años para elegir en todos los niveles y que además el voto sea obligatorio, eso no existe en la experiencia comparada, que es lo que tenemos en Chile. Eso sobre el primer proyecto, presidente. No sé si hay preguntas y después podemos pasar al segundo. Diputado, pregunta, ofrezco la palabra, diputadas, diputados. Diputada Joana Pérez, tiene la palabra. Gracias. Bueno, saludar al ministro también, desearle éxito en su nueva gestión. La verdad es que, bueno, yo entiendo que el ministro está como en un periodo de transición de los temas que también quedaron conversando con él, y valoro que al menos hoy día nos transmita esto, porque ya el gobierno había fijado una postura al menos inicial de dar una discusión, y a mí lo que me preocupa es justamente el fortalecimiento a la democracia. Aquí hay un mandato constitucional que es implementar un voto obligatorio, ¿ya? Y ese voto obligatorio estamos tarde para poder implementarlo correctamente. El año pasado ya vivimos con muchas elecciones municipales, de gobiernos regionales, y estuvimos contra el tiempo. Y después tuvimos al CERVEL acá reclamando por los tiempos. Entonces yo le hago un llamado al gobierno de que podamos abordar eso. El gobierno pone muchos temas y finalmente actúa tarde. ¿En qué sentido? Habla de una reforma política, habla del voto al extranjero, luego habla de la ley de cuotas, que va a incorporar el 8 de marzo, ¿cierto?, un anuncio. Entonces yo solo quiero decirle al gobierno, del 2020 está paralizado un proyecto del Senado ley de cuotas. En materia del voto obligatorio, que esperamos que legisle, yo fui bastante dura porque yo creo que esto también se hace con un afán electoral, ¿ya? Pero si el ministro me señala que lo vamos a hacer de manera seria con un debate, yo estoy disponible a ese debate, ¿ya? Pero único que yo dije, que fui muy agredida por redes sociales, porque todos sabemos que hoy día las redes sociales se malutilizan y con mucho populismo, que no podíamos poner a las personas del Tren de Aragua, el crimen organizado, que son ilegales, las personas que están trabajando hoy día, que han hecho su vida, que están aportando como personas extranjeras. Chile es un país de migrantes, pero entendemos hoy día el conflicto que tenemos y por cierto estamos disponibles. Yo valoro que al menos se dé esta discusión. Quiero también sincerar que cuando se discutió el voto obligatorio, el gobierno también quería bajar a los adultos mayores de la obligatoriedad, ¿ya? Y después ingresó el proyecto, lo saca y después lo vuelva a dejar con adultos mayores. Entonces, a veces esto se presta justamente para no sincerar una discusión del fortalecimiento de la democracia, implementar el voto obligatorio y otras cosas que probablemente depende de quién esté gobernando o cómo estén las condiciones se mueven. A mí me interesa que legislemos de verdad en estas materias, en ley de cuota, y no solo para hacer anuncios, porque de verdad encuentro poco serio lo que hizo el presidente con el proyecto de ley de cuota. El ley de cuota es un proyecto de diputadas oficialistas hoy día, de este gobierno, que está durmiendo del 2018-2020 y quedó en el Senado, ¿ya? Y que estuvo financiado por el gobierno del expresidente Piñera, y que hoy día se podría dar urgencia porque está en segundo trámite. Entonces yo digo, ¿para qué hacer anuncios en materia de migración, en materia de mujeres, si finalmente hemos dado esfuerzo en tiempo, en proyectos, en propuestas, en votaciones, porque han pasado desde la comisión? Esta comisión la vio, muchos de estos proyectos. Así que yo estoy disponible, pero creo que es bueno también sincerar los tiempos, estamos atrasados. Yo veo bien complejo porque somos incumbentes. Le dijimos al gobierno, tratemos de legislar no de manera transitoria, porque después en el Parlamento vamos a estar legislando nosotros que estábamos siendo incumbentes. Entonces creo que eso es lo que a mí me molesta, la improvisación en materia electoral, en materia de fortalecer la democracia y además de cumplir un mandato, que es el mandato de contar con un voto obligatorio que es constitucional. He dicho, presidente, gracias. Muchas gracias, diputada Joana Pérez. Ministro, ¿el Ejecutivo se comprometería con este proyecto para tratarlo con urgencia o tratarlo con prioridad o no? Es una pregunta, ministro, para usted. Tiene la palabra. Sí, lo que pasa es que esto se está viendo en el misceláneo de migración en algunos puntos y esto se está viendo en la reforma que se está discutiendo en el Senado, que ya fue aprobada en general. Este mismo tema. Entonces, nosotros preferimos que lo que ya está avanzando sobre esa base se pueda legislar, porque si no, se produce esto de que se legisla en paralelo con varias iniciativas y más bien aboquémonos al esfuerzo de lo que ya se ha avanzado. Pero la idea del proyecto al cual usted hace referencia, nosotros la incorporamos a través de las indicaciones en el proyecto que está en el Senado.
y el misceláneo me parece que está en segundo trámite. Ese está en primer trámite, pero ya se votó la idea de legislar, y el misceláneo está en el segundo trámite, donde precisamos el tema de la residencia temporal y definitiva. Por su intermedio, la diputada Pérez dice que aquí hay interés electoral, sería bueno saber de quiénes. Yo lo planteo un tema de principio. Ahora, claro, si hay personas que quieren que los migrantes no vayan a los consultorios, no vayan a las escuelas, pero voten, la pregunta es por qué se produce esa contradicción. Ellos tendrán que aclarar por qué. Y el segundo punto es que este supuesto de que los irregulares son todos malos y los regulares son todos buenos, la gran mayoría de los migrantes es gente forzada, la gran mayoría. Pero si vemos quienes han participado en hechos delictuales, hay personas que tienen una situación migratoria regular y otras que tienen una situación migratoria irregular. Entonces, lo que quiero decir es que los datos no van en el sentido de hacer una afirmación tan categórica al respecto. Entonces, pero al margen de eso, la discusión de fondo es quiénes son parte de la comunidad política para decidir el futuro de Chile. En Chile, con 5 años de residencia, un extranjero se puede nacionalizar. Y no existe prohibición de doble nacionalidad. No tiene más sentido que esa persona diga, ¿sabe qué más? Yo me voy a quedar en Chile, quiero votar en Chile y me nacionalizo chileno, como ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos. Pero la fórmula que tenemos que se va al extremo no tiene sentido. Es una persona que tiene residencia temporal y está votando. Hay muchos que entran automáticamente al padrón y ya se fueron del país, como ocurrió con la comunidad haitiana, que emigró en algún momento para Estados Unidos. Bueno, puede que vuelvan dadas las nuevas políticas que está impulsando el presidente Trump, no lo sabemos, pero muchos ya se fueron, y sin embargo aparecen como si fueran parte de una comunidad política en la cual no necesariamente están participando. Y además esto tiene que ver con temas de soberanía. El flujo migratorio de un país limítrofe podría eventualmente cambiar el curso de decisiones fundamentales en el ámbito de la democracia chilena. Por eso todos los países del mundo señalan que la regla general es que votan los nacionales, y los extranjeros bajo determinados requisitos y acotados a determinadas elecciones, y no a la totalidad de las decisiones que debe adoptar esa comunidad política. La pregunta es por qué en Chile no tenemos un debate al respecto. Ahora, claro, está asociado también con el voto obligatorio, porque forma parte de una regulación de conjunto. Y el gobierno no está improvisando, si este tema lo planteamos cuando se discutió la vez pasada, de hecho presentamos un veto, hubo todo un debate respecto, y por eso dijimos, bueno, va a ser transitorio porque este tema todavía no se resuelve. Pero tenemos que discutirlo. Y a nosotros nos parece que las reglas generales, que en lo que se refiere a las máximas autoridades, debieran elegirlo quienes forman parte de la comunidad política en nuestro país. Por tanto, eso significa los chilenos y chilenas. Y en el caso de elecciones de nivel local, ahí pudieran participar eventualmente los extranjeros. Porque el absurdo, insisto, es que si un chileno se va a vivir a Perú, no va a poder elegir presidente de Chile en Perú. Si un chileno se va a ir a Colombia, no va a poder elegir presidente de Colombia. Si un chileno se va a Venezuela, no va a poder elegir presidente de Venezuela. Bueno, será de nuestros problemas más de fondo. Y sin embargo, al revés, basta con venirse, estar 5 años con residencia temporal y decidir el destino de Chile. La pregunta, ¿es el sistema más idóneo o vamos a tener un debate en serio? Y yo en esto creo que hay que evitar prejuicios, sino que dar el debate en su mérito conforme a lo que es la experiencia comparada. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Ofrezco la palabra, y si no hay palabra de diputados, pasamos al segundo punto, ministro, para que manifieste sobre la opinión del Ejecutivo sobre el proyecto de ley que se regula los centros de internación de extranjeros con orden de expulsión y modifica cuerpos legales que indica el boletín 17.164-06. ¿No hay más palabras, diputado? Ministro, tiene la palabra. Sobre el de cuotas, se está trabajando en una propuesta que lo que haría es extender la aplicación de la norma de la cuota de entrada a todos los órganos colegiados de elección democrática. Es decir, no solo el Congreso Nacional, sino que también consejos regionales y consejos municipales. Consejos con C y consejos con S. Consejos con S y consejos con C. Porque los municipales son con C y los regionales son con S. Y también establecer una forma de inscripción de listas que vaya encabezado por mujer, hombre, lo que se llama lista cremallera, alternada. Por cierto, nosotros somos partidarios de alguna forma de cuota de salida, es decir, en el resultado, pero entendemos que hay quienes se oponen a ese debate, pero con el objeto de avanzar hemos planteado esta propuesta específica, y además esto iría acompañado de una reforma constitucional que consagre el principio general
para promover la participación de mujeres y, por tanto, la igualdad entre hombres y mujeres en los órganos de representación política. Después, en relación al otro proyecto, queremos hacer varias observaciones. Lo primero, irroga gasto, y por tanto, a nuestro entender, es un proyecto inadmisible. Citamos el tiro en la norma, porque me dicen que hay que citarla cuando se hace la observación, y si eso pudiera constar en el informe de la comisión, porque no hay acta de este informe, pero nos parece que es fundamental que se cumpla con la jurisprudencia que ha establecido el Tribunal Constitucional en esta materia, que fue además bastante categórica respecto de los requerimientos que se presentaron con motivo de la tramitación de la ley de presupuesto. El gobierno presentó una serie de requerimientos y todos fueron acogidos por el Tribunal Constitucional. Todos los que fueron declarados admisibles fueron acogidos por el Tribunal Constitucional. Eso es un primer punto. Un segundo punto dice relación con, perdón, voy al tiro. La Constitución en el artículo 65 señala corresponderá al presidente de la República la iniciativa exclusiva de los proyectos de ley que tengan relación con la alteración de la elección política administrativa, con la administración financiera o presupuestaria del Estado, porque es el caso. No se puede crear servicios públicos o empleos rentados, sean fiscales, semifiscales, autónomos o de las empresas del Estado, suprimirlos o determinar sus funciones o atribuciones. Por tanto, conforme a la norma general establecida en el inciso primero del artículo 65, y además al numeral 2, creemos que este proyecto es de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Eso es lo primero. Segundo, hay un informe de la Corte Suprema que habla de los tiempos de privación de libertad que establece la Constitución. Hay un plazo máximo, me parece que son 2 días o 48 horas, y puede ser hasta 5 días en el caso de migrantes. Y por tanto, hay un tema de inconstitucionalidad de fondo, no solo de forma, no solo respecto a la iniciativa exclusiva, sino que de fondo, y eso tendría que ser revisado por la comisión. Dicho lo anterior, había un avance bien importante a través del protocolo de reconducción con Bolivia que permite solucionar el gran problema que hemos tenido. Hasta ahora era posible la reconducción en el caso de Perú, el caso de Argentina también, pero la frontera con Argentina es más difícil de cruzar. Los mayores flujos migratorios no vienen desde Argentina hoy día, por razones obvias, por la geografía que divide a Chile y Argentina, que es la cordillera, pero sí había un problema con la reconducción con Bolivia, y por tanto las personas que ingresaban de manera irregular desde Bolivia no podían ser de vuelta a Bolivia. Pero se ha firmado un acuerdo entre ambos gobiernos. Vamos a tener pronto una reunión con las máximas autoridades bolivianas para efectos de dar cuenta de ciertas decisiones o medidas que se están adoptando en el marco de este acuerdo, y esto va a permitir que se proceda a la reconducción a quienes crucen de manera irregular desde Bolivia. Y por cierto, estamos siempre estudiando otras alternativas para mejorar el flujo de expulsión y mantener la localización de las personas que son expulsadas. Y eso está también dentro de los proyectos de ley que se están discutiendo en materia migratoria en nuestro país. Eso respecto del otro proyecto. Muchas gracias. Con la palabra, diputados, diputadas. Diputada Joana Pérez tiene la palabra. Somos el mismo elenco, así que lo siento. Somos el mismo elenco de acá, los diputados que están en la sala. Sí, yo quería hacer una pregunta con respecto al tema del proyecto de ley de cuota, porque nosotros hoy día el Parlamento tiene ley de cuota, situación que nosotros hicimos ver acá en la Comisión de Gobierno cuando veíamos el transitorio, y el gobierno cogió en su minuto el incremento por voto de devolución a mujeres, ya para los consejos comunales y consejos regionales. No para cargo, nunca hemos pensado nosotros, esta comisión de hecho la mandó así. Aquí llegó un proyecto de mujeres que venía a ley de cuota a todo evento, ya, nacional, regional. Nosotros esta comisión, la sesión pasada, la cambiamos y dijimos solo cargos, cargos uninominales fuera, ya, y por lo tanto dejamos solo órganos colegiados. Por eso la misma línea del Congreso, ya, consejos comunales y regionales. Pero es transitoria. Ustedes
piensan también de manera transitoria, porque eso no se dijo, y también por devolución de votos, lo de los partidos políticos, lo mismo, porque, ojo, no sé si el gobierno, por eso lo dije antes, si avanza en ese proyecto e indica ese, que es de parlamentario socialista, estamos en segundo trámite. Entonces uno dice, bueno, si estamos en segundo trámite y el gobierno está en el Senado, a nuevo, o sea, Para que quede el registro tiene su segundo trámite es el proyecto de migraciones. sí, no, yo le estoy... Y el que está en primer trámite, pero ya con aprobada la idea de legislar, es el proyecto de voto obligatorio y de voto extranjero. No, si yo tengo claro, ministro. Y lo que en este caso va a haber proyectos nuevos. Ah, ya. Porque... eventualmente una moción y un mensaje, porque esto va a quedar regulado en la Constitución y el... Ya. No, si yo lo que quería saber es si el gobierno sabe que es de ese proyecto, conoce el de ley de cuotas, que está en segundo trámite, aprobado en las condiciones que yo le señalo, porque en el fondo es economía legislativa, de tiempos, de plazos, ¿ya? Pero bueno, lo dejo ahí, ya lo dije, está aprobado de la gestión pasada, 2020, paralizado en el Senado. Así que eso y lo demás vamos a verlo. Entendemos que algunas cosas están en el Senado, otras en la Cámara, y ese es el problema, que a veces los proyectos se cruzan o quedan estancados y finalmente al gobierno le queda un año y dudo que podamos sacar una reforma, y sería bueno que a lo menos, como se anunció el 8 de marzo, algo en mujeres, podamos equiparar la cancha. Yo encuentro que es insólito que tengamos una legislación para mujeres en una categoría, la parlamentaria, y que no hagamos justicia electoral con otras mujeres. Y por eso valoro el anuncio, pero me gustaría que pusieran prioridad a un proyecto que ya está súper avanzado y que yo diría en un 90% calza con el que usted ha anunciado, salvo la composición de las listas, lo que se hizo en la convención, que creo que no fue bueno, en meter la mano a la urna, y esto tenía ley de cuota a nivel nacional, 60-40, ¿cierto? Financiamiento, porque venía con financiamiento público, o sea, patrocinado por el Ejecutivo, a eso me refiero. Eso, presidente, gracias. Gracias, diputada Joana Pérez. Ministro, las cuotas por regla general son de carácter transitorio, o las políticas de incentivo de igualdad de género, o antidiscriminación, o de acción afirmativa, pero la transitoriedad puede durar 100 años, 200 años, hasta que se cambie la cultura. Ese es el sentido de estas normas. Porque efectivamente lo que vemos es que es necesario generar cambios culturales que permitan que las mujeres, que son más de la mitad de las chilenas y chilenos, bueno, cuenten con espacios para participar en responsabilidades de alto nivel, tanto públicas como privadas, y particularmente que puedan formar parte de órganos de representación popular colegiados como el Congreso Nacional y los consejos regionales de los COE. En el caso de la norma vigente, es una norma que se estableció en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet y que se aplica hasta la elección del año 2029. Entonces nosotros queremos extender esa norma. Estamos en el año 2025, con bastante tiempo de anticipación. Es decir, quedan 2 elecciones, la de este año y la subsiguiente, para efectos de actualizar la normativa. Pero queremos extenderlo y el óptimo sería que esta norma estuviera en aplicación para la próxima elección de autoridades de nivel regional y local. Esto es para la próxima elección de consejos regionales y consejos municipales. Y creemos que los tiempos alcanzan porque ya hay una norma vigente para esta elección. Esto obviamente no tendría impacto en esta elección, tendría impacto en la siguiente, y esperamos obviamente que se aprueben con mucha celeridad. Eso, presidente. Muchas gracias. Gracias, ministro. Por último, sobre la reserva de constitucionalidad sobre el proyecto de centros de internación. Con esta reserva, ¿el Ejecutivo desecha esta idea por completa o se puede legislar o ver al respecto, ya que tenemos más de 30.000 migrantes con expulsiones administrativas y judiciales que están ahí pendientes? Si bien se hizo este acuerdo con Bolivia, que es el país que tenemos problemas, con Venezuela no tenemos relaciones diplomáticas, y eso es un grave problema que nos enfrenta, y esta cifra lo más seguro es que siga aumentando. El problema con Venezuela es que no existen fronteras terrestres, y por tanto todo tipo de expulsión tiene que procederse por vía aérea, y no se están recibiendo muchas veces los aviones que van desde Chile, particularmente los vuelos que especialmente se realizan al efecto. Llama la atención porque Venezuela está recibiendo a todos los deportados de Estados Unidos, sin embargo, con una serie de objeciones para los demás países latinoamericanos.
pero es un tema obviamente del cual nos tenemos que hacer cargo. Y por tanto, la reserva constitucional no implica que pueda haber un diálogo para efectos de ver qué correcciones son necesarias en el proyecto y eventualmente si existe un acuerdo, obviamente que el Ejecutivo eventualmente otorgue su patrocinio. Pero no estoy comprometiendo patrocinio primero, solo estoy diciendo, incluso ustedes la declararon admisible, así que la pueden seguir tramitando, pero el gobierno hace esta reserva en la eventualidad de que no haya acuerdo y tengamos que recurrir al Tribunal Constitucional. Obviamente esa es la última instancia. Vamos a hacer un esfuerzo por tener un acuerdo y ver cómo se puede esto tramitar de manera adecuada. Perfecto, muchas gracias. Por último, sí, diputada, Dejar en acta para que no crean tiene la palabra diputada Joana Pérez. que ya me había dado la palabra, parece, pero nunca se apagó. Mire, el boletín es el 11.994, ¿ya? Del 8 de agosto de 2018, ¿ya? Y es muy similar a lo que usted señaló. Eso es. Gracias, presidente. Gracias, diputada Joana Pérez. No habiendo más palabras y agradeciendo la presencia del ministro del Interior, que espero verlo más seguido en esta comisión, de verdad, ministro, creo que es importante tener la opinión del Ejecutivo, se levanta la sesión.